Continuando con el ejercicio de respuesta forzada RLC, habría que calcular ahora la solución particular donde siempre la respuesta que queremos, que es la carga particular, por eso su índice P, es igual a una constante ya que está en función de la fuente de excitación del circuito. Entonces nuestra ecuación diferencial, que es D cuadrada más R sobre L por D más 1 sobre LC por la carga particular, es igual a la tensión de la fuente de excitación sobre la bobina. Hay que recordar que tenemos la segunda derivada de una constante que es la carga, nos va a dar 0 este término. Tenemos la derivada de una constante que es la carga, también nos va a dar 0. Entonces nos queda 1 sobre LC por la carga particular, va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la bobina, despejando a la carga particular o a la respuesta de la carga particular va a ser igual la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Entonces, como ya encontramos a la solución homogénea, en la cual se calcularon las raíces y ya sabemos que van a ser dos constantes las que hay que determinar todavía, y a la solución particular, entonces, el valor de la carga va a ser igual a la carga, a la solución homogénea de la carga más la solución particular de la carga, y tendríamos que nuestra carga va a ser igual a una constante 1 por E a la menos alfa más beta por T, más una constante 2 por E a la menos alfa menos beta por T, más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Evaluando nuestra expresión, que es la carga en un tiempo igual a 0, tendríamos que la carga en un tiempo igual a 0 va a ser igual a la constante 1 más la constante 2, más la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor. El por qué nos queda la constante 1, recuerden que sería E a la 0, nos da 1, por eso nos queda nada más la constante 1. Aquí sería E a la 0, que es 1, nos quedaría la constante 2. Como no tenemos condiciones iniciales, ya sabemos que el valor de la carga es 0, entonces lo único que hacemos es despejar a la constante 1 y va a ser igual a menos la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor menos la constante 2. Ya sabemos cuánto vale la constante 1, pero no hemos determinado su valor o cómo podemos obtener a la constante 1 y no sabemos su valor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar a la carga que teníamos con respecto del tiempo, y nos queda que la derivada de la carga con respecto del tiempo va a ser igual a menos K su índice 1 por menos alfa más beta por la exponencial elevada a la menos alfa más beta por T, más la constante 2 por menos alfa menos beta por una exponencial elevada a la menos alfa menos beta por T. Nada más tenemos dos términos, ya que esta es una constante y la derivada de una constante nos da 0. Vamos a evaluar a nuestra derivada de la carga en un tiempo igual a 0 y además vamos a sustituir el valor de la constante 1, que ya sabemos que es menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor menos la constante 2. Entonces nuestra derivada de la carga en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, va a ser igual a menos la constante 2 menos la tensión de la fuente por el capacitor por menos alfa más beta. ¿Por qué menos alfa más beta? Nada más porque recuerden que la exponencial al quedar elevada a la 0 vale 1 y más la constante 2 por menos alfa menos beta, porque la exponencial que tiene el segundo término al quedar elevada a la 0 nos da 1 también, y tenemos esta expresión. Ya sabemos que la carga no tiene condición, más bien el capacitor no tiene condición inicial de carga ni de voltaje, por eso sigue siendo 0 su valor, o la igualamos a 0 y va a ser igual a alfa por la constante 2 más la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta por la constante 2 menos la tensión de la fuente por el capacitor por beta menos alfa por la constante 2 menos beta por la constante 2. De aquí tenemos que es alfa por la constante 2 menos alfa por la constante 2. Se van a eliminar esos dos términos. Tenemos un factor común que sería la tensión de la fuente por el valor del capacitor, y nos quedaría por alfa menos beta, menos 2 veces beta por la constante 2 y es igual a 0. Entonces, si despejamos a la constante 2, tenemos que es igual a la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta, todo ello entre 2 beta. Como ya calculamos a la constante 2, ya se sabe que la constante 1 es igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor menos la constante 2, entonces nuestra constante 1 nos quedaría como menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta entre 2 beta menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Por lo tanto, ya podemos escribir nuestra expresión de la carga, que nos va a permitir resolver cualquier circuito RLC de respuesta forzada. Y entonces tenemos que la carga va a ser igual
A menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta, todo ello entre 2 beta, menos la tensión de la fuente por el capacitor, por la exponencial de menos alfa más beta por t, más la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta, entre 2 beta por la exponencial elevada a la menos alfa menos beta por t, más la tensión de la fuente por el valor del capacitor, y son coulombs sus unidades. ¿Qué podemos hacer también? Recuerden que como tenemos exponenciales podemos trabajar para obtener una ecuación que, aunque parezca diferente, nos va a permitir resolver la misma expresión en cuanto a la carga, y obtendríamos los mismos valores con esta ecuación que con la que obtendríamos después. Por cuestiones de espacio voy a omitir ciertos pasos, pero ustedes ya lo saben, sería muy similar a lo que se hizo con la respuesta libre. Separamos las exponenciales en menos alfa por t por e a la beta t. Esta sería e menos alfa por t por e a la menos beta t. Como tenemos términos comunes, entonces al separar también estos términos tendríamos 1, 2 por e a la menos alfa t, tendríamos que sería menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por e a la menos alfa más beta por t. Menos, porque vamos a factorizar este término que es negativo con este término que es positivo, nos quedaría e por la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos beta sobre beta. ¿Por qué? Porque al factorizar este término nos va a quedar e a la beta t menos e a la menos beta t, que sería un término seno, no tiene el imaginario, por lo tanto va a ser hiperbólico, pero nos falta dividirlo entre 2, y como tenemos el 2 en el denominador, lo vamos a introducir en las exponenciales beta t menos e a la menos beta t. Por eso aquí ya no tenemos al 2, sino nada más a beta. Por e a la menos alfa t, que sería el factor común, por e a la beta t menos e a la menos beta t sobre 2, que sería un seno hiperbólico, y después más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Por eso la expresión que teníamos originalmente también la podemos escribir como la carga igual a menos la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos alfa más beta t, menos la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor por alfa menos beta entre beta por e a la menos alfa t por el seno hiperbólico de beta t más la tensión de la fuente por el valor del capacitor, y son Coulomb las unidades. Entonces, tanto esta expresión como esta expresión que están aquí nos dan exactamente el mismo resultado al sustituir datos para cualquier circuito de respuesta forzada RLC serie. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir datos en las dos ecuaciones que se obtuvieron para ver cuál nos conviene trabajar. Tendríamos que la carga va a ser igual a menos 39.99.975 por e a la menos 5t más 13.33.325 por e a la menos 15t más 26.6.665 coulombs. Y la carga también va a ser igual a menos 26.6.665 por e a la menos 5t menos 26.6.665 por e a la menos 10t por el seno hiperbólico de 5t más 26.6.665, y son coulombs. Si sustituimos datos del tiempo para poder ver qué valores obtenemos, además de hacer nuestras gráficas, vamos a obtener el mismo resultado con la ecuación que tenemos para la carga en exponenciales como la ecuación que tenemos para la carga con exponenciales y seno hiperbólico. Vamos a trabajar con la ecuación que tiene únicamente exponenciales, porque al momento de obtener a la corriente, que es la derivada de la carga, vamos a obtener un término por este exponencial. Aquí vamos a tener que obtener dos términos, uno para el exponencial y otro para el seno hiperbólico. Esto es 0, es decir, tendríamos tres términos si trabajamos con la del seno hiperbólico, mientras que si trabajamos con la que únicamente tiene exponenciales, tendríamos 1 y 2 términos, ya que este se hace 0, y sería más fácil y más sencillo trabajar con 2 términos que con 3 términos. El que quiera corroborarlo puede hacer todas las expresiones, es decir, derivar a la carga, después hacer lo mismo que está en el pizarrón para las demás variables, pero con la segunda expresión, y tendría que dar los mismos resultados. Y es un hecho que lo da, ya que lo comprobé. Entonces, vamos a trabajar con la expresión que tenemos únicamente exponenciales, y tenemos que el voltaje de la carga del capacitor, en el tiempo es igual a la carga sobre el valor del capacitor. Entonces el voltaje del capacitor nos va a quedar menos 75
por E a la menos 5t, más 25 por E a la menos 15t, más 50, y son volts. La corriente, que es la derivada de la carga con respecto del tiempo, derivamos a la carga, tenemos que el primer término nos queda 199.99875 por E a la menos 5t, nuestro segundo término al derivarlo nos queda menos 199.99875 por E a la menos 15t, y por ser esta una constante, la derivada de una constante es 0, tenemos únicamente dos términos. El voltaje de la resistencia, ya se sabe que es la resistencia por la corriente, multiplicamos el valor de la resistencia por la corriente, nos queda 99.999.937 por E a la menos 5t, menos 99.999.937 por E a la menos 15t, y son volts. Y por último, el voltaje de la bobina, que tenemos dos formas de obtenerla, que sería la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, o también de leyes de Kirchhoff de voltaje, despejando el valor voltaje de la bobina, sería menos el voltaje del capacitor, menos el voltaje de la resistencia, más la tensión de la fuente de excitación, nos darían el voltaje de la bobina. En este caso lo vamos a hacer a través de leyes de Kirchhoff. Tendríamos que sería menos el voltaje del capacitor, que quedaría 75 por E a la menos 5t, menos el voltaje de la resistencia, que sería menos 99.999.937 por E a la menos 5t, nos quedaría entonces menos, al sumar los primeros dos términos, menos 24.999.937 por E a la menos 5. Los otros dos términos, el segundo término del voltaje del capacitor, que está a una exponencial elevada a la menos 15t, y el segundo término del voltaje de la resistencia, que también está por una exponencial elevada a la menos 15t, nos quedaría menos 25 más 99.999.937, nos daría un resultado de más 74.999.937 por una exponencial elevada a la menos 15t. Tenemos que la tensión de la fuente ya se sabe que es 50, como el voltaje del capacitor es negativo, nos quedaría menos 50 más 50, nos da 0 esa parte, y por eso el voltaje de la bobina solo tiene dos términos. Y lo mismo daría si se deriva a la corriente y se multiplica por el valor de la bobina. Y con esto estaríamos obteniendo las ecuaciones que nos van a ayudar para poder graficar y ver el tipo de respuesta, cómo se comportan en el tiempo.